Buenos días, jóvenes y señoritas. Nos encontramos nuevamente para avanzar un nuevo tema. Ustedes que son de cuarto, el tema es cuáles son las experiencias fundamentales del pluralismo religioso en Bolivia. Entonces vamos a ir viendo de que tenemos experiencias para ver y analizar un poco en lo que es en la parte religiosa. Espero que estén bien, que se encuentren bien, sanitos. El descanso que hayan tenido les haya servido esta semana y que tengan, empezando este tercer trimestre, tenemos que estar mucho más, con más ganas ya en la recta final. Entonces vamos a empezar con este tema, ¿sí? Entonces el tema dice, vamos a ir primeramente, ¿qué es el fundamentalismo, no? Para conocer realmente si esto se da en nuestro país y todo eso. Y el fundamentalismo es la corriente de pensamiento que promueve el sometimiento absoluto a determinada doctrina o la práctica de manera intransigente, o sea, practicar algo que sea pues como una norma, como una regla, ¿no? La palabra como tal deriva de fundamental, que se refiere a lo que sirve de fundamento, es lo básico para algo, y se compone como el istmo que indica doctrina o movimiento. Entonces sabemos que hay movimientos que realmente dentro de la religión vamos a ver que van relacionadas a veces con lo que es lo político, ¿verdad? La religión y el Estado van unidos. Entonces vamos a ver que el fundamentalismo religioso se puede definir como una politización de los valores más tradicionales, principalmente religiosos, de una sociedad. Entonces, dentro de la sociedad puede haber, se va muy relacionada en lo religioso con la política, ¿no? A diferencia de lo que suele pensarse que no es un fenómeno limitado, por ejemplo, en el Islam es una tendencia generalizada, ¿verdad? Que es la práctica en todas, en sí lo que es la religión también está en lo político. Y ahí vemos de que por la religión pueden dar su vida, entonces, a pesar que se defiende lo que es la vida, pero ahí ve que ellos pueden dar su vida por su, basado en la religión, también por la política, ¿no? Vamos a ver que en este del fundamentalismo tenemos las tres religiones que son monoteístas, que son el judaísmo, el cristianismo y el islam. Son las que se dan una manifestación mucho más fuerte en eso de ser fundamentales, ¿no? Entonces, el fundamentalismo religioso surge en momentos especialmente de crisis de identidad y pérdida de sentido de las sociedades. De hecho, se han dado brotes fundamentales en diversos periodos históricos, ¿no? Entonces, vamos a ver que, por ejemplo, se ha ido cometiendo muchas atrocidades, digamos así, en base a esto, ¿no? De manifestarse de que la religión es lo primero, de que tienes que creer en lo que tú dices, entonces ahí no hay respeto, ¿no? El fundamentalismo de hoy tiene una serie de características particulares que nos permiten, por ejemplo, aislarlo y situarlo como una parte de todo lo que hay en la parte sociocultural propia, ¿no? En el siglo XX vamos a ver que en nuestro siglo también se va dando todo esto, pero ya tiene una connotación mucho más, digamos, está yendo cambiándose, ¿no? El pluralismo religioso generalmente se refiere a la creencia en dos o más cosmovisiones religiosas, siendo igualmente válidas o aceptables. Por ejemplo, nosotros aquí vamos viendo que en nuestro país, en América, hay mucho, se ha hablado del sincretismo, ¿no? Religioso, porque tanto que venga la religión que ha venido de, digamos, trayendo lo que es creer en un solo Dios, y nuestras comunidades, pues, ancestrales tenían, pues, otras creencias, ¿verdad? Entonces, ahí se ve que hay esas dos creencias se van relacionando, pero que las dos también son aceptadas. Entonces, en la nuestra, por ejemplo, así cuando yo voy a algún lugar, participo de la misa, de la oración, todo, pero al mismo tiempo después terminando eso puedo ir donde es el yatiri, que tiene
que cree en la Pachamama, tiene sus ritos, entonces lo hago. Entonces ahí vemos de que en este pluralismo ya vamos a ir viendo de que se va aceptando, ¿no? Entonces, dos o más cosmovisiones que van, pero que las practicamos. Entonces, vamos a ver que una de las cosas principalmente para que exista este pluralismo tiene que ser la tolerancia y el respeto, ¿no? Más allá de lo que es la tolerancia, tiene que haber que muchos de nosotros pensamos que en base a el pluralismo religioso se aceptan los caminos hacia Dios, diferentes caminos a Dios, ¿no? O a Dios, depende de la religión, que si es monoteísta o es politeísta. Especialmente significa que con esto quiere decir de que no hay, digamos, una verdad absoluta, ¿no? Sino que cada religión puede mostrar su forma de llegar a ese Dios, que es el que les va a ayudar a poder vivir en armonía, en paz, consigo mismo y con con todos los seres que están cerca de él. Y fuera de eso también vivir esa relación más de respeto también con la naturaleza. Entonces, esto del pluralismo es un contraste en contra de lo que es el fundamentalismo, porque el fundamentalista dice, esto es lo nuestro y esto tiene que ser, no piensa que puede haber otras. En cambio, en el pluralismo vemos de que hay la posibilidad de que sí se puede, y ahí surge lo que es el sincretismo religioso, ¿no? Entonces, el pluralismo es más que compartir ciertos valores o estar de acuerdo con algunos, ¿no? Con algunos valores o temas sociales. Vamos a ver, tanto los budistas como los cristianos coinciden, por ejemplo, en ayudar a los pobres. Entonces, muchas de las religiones dicen son solidarios, ayudan, que es algo muy importante para ellos, ¿no? Entonces, eso no quiere decir que es algo que te va a alejar, más bien puede ser algo que te va a hacer que coincidas y que puedas llegar, pero siempre respetando en sus creencias, ¿no? El pluralismo tiene que ver con corroborar reclamaciones, reclamaciones rivales de la verdad y aceptar diversas creencias acerca de Dios y de la salvación. ¿Qué significa eso? Significa de que yo tengo que ser capaz de aceptar las diferentes creencias y no tengo que llegar a eso de que lo mío es, como siempre escuchamos, ¿no? Mi religión es la correcta, la tuya no es, la tuya no es falsa, tu Dios no es el verdadero, el mío es el verdadero. Entonces, a veces vamos llegando a eso. Entonces, aquí se tiene que ver un respeto. O sea, y no tendríamos que llegar a reclamarnos, sino más bien, tú crees en eso, sí, pero qué bien, pero eso que te va a ayudar a ser una mejor persona, a relacionarte con los demás de mejor manera. Entonces, esto me va a ayudar a mí y también va a ayudar a los demás y por consiguiente ayuda a la misma sociedad en la que estamos, ¿no? Entonces, unos pueden creer en Jesús, pueden creer en Dios, en ese Dios que puede ser Yahvé, puede ser Buda, o también puedes entrar en una meditación, como muchos de otras religiones entran en la meditación para llegar a algo más, mucho más grande para poder, primeramente, ellos conocerse y para después conocer a los demás y poder haber una vivencia de armonía y de paz, ¿no? O sea, si se dan cuenta, en el fondo es llegar a esa paz, a esa tranquilidad que deberíamos tener entre todos. El pluralismo religioso ha existido por lo menos desde el siglo XV, XVI, por lo menos, ¿no? O sea, siempre se ha ido presentando esto desde el XVII. El concepto se ha vuelto, desde el siglo XVII más o menos, se ha vuelto mucho más popular. Desde la segunda mitad del siglo XX en Europa Occidental y América del Norte. Entonces vamos viendo que eso del pluralismo religioso se ha ido ya de muchos años atrás, viéndose, queriendo mejorar, ¿no? Y en base a esto va a surgir lo que es el ecumenismo religioso, ¿no? O sea, ¿qué es el ecumenismo? Yo sé que todos tienen su forma de vivir, pero tengo que respetar esa religión
Dios nos ha hecho libres de poder escoger, y esa libertad me tiene que dar a mí de que yo como reconozco también que, y tengo una religión que quiero que reconozcan lo que es mío, pero también que reconocer la de los otros, y como me van a respetar, yo también tengo que respetar a los demás, ¿no? Entonces, esto ha hecho de que en muchos lugares del mundo, al unirse los líderes, especialmente de buscar este ecumenismo religioso, es realmente para aplacar un poco, para que haya paz, armonía en el mundo, respetándose. Y entonces ha habido ya encuentros con el Papa, pues el Papa por la Iglesia Católica, después los líderes de cada religión, para poder buscar esa paz y esa armonía en todo el mundo. Un poco esto se ha dado también por el mismo hecho de que se ha ido viendo que en la Segunda Guerra Mundial los judíos han querido que se extermine a todos ellos, pero sin embargo no han podido, ¿no? Y vemos que ahora siguen todavía. Se han quemado en ese tiempo, se han quemado templos, se han quemado sus libros sagrados, pero ellos, lo que es el Torah, que para nosotros son los primeros 5 libros de la Biblia, ellos lo estudian tan bien que pueden volver a escribirlo. O sea, ellos lo que han hecho es, después que han perdido todo eso, como todo lo tenían aquí en la cabeza, porque ellos van aprendiendo versículos, capítulos, uno por uno, que en algunas religiones o en algunas sectas religiosas también les dan eso, ¿no? Que se aprendan qué dice el capítulo 4, el 3. Entonces, sin embargo, los judíos se han aprendido lo que es los 5 primeros libros y han podido volver a escribir. No sé si ustedes alguna vez han visto esa película que es Eli, en el cual se trata de una persona que va caminando y todos van buscando lo que es la Biblia. Y él llega a un momento que empieza a escribir y resulta que todo lo tenía en la cabeza, ¿no? Entonces, más o menos eso es lo mismo que han hecho los judíos, por eso que es una de las religiones que no ha podido desaparecer, a pesar que tanta gente ha sido matada en la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Además, dos o más religiones pueden compartir también algunas creencias doctrinales, ¿no? O sea, creencias pueden compartir. Hay muchas religiones que creen en Jesús, ¿sí? Pero yo puedo creer en la Virgen y ellos no. Entonces, y aún así siguen siendo, en el fondo, pues, creen en ese Dios, pero fuera de eso siempre hay diferencias en ese sentido, ¿no? Cuando tú a veces le dices, yo soy cristiano, viene alguien a tu casa y te golpea la puerta, y tú tienes que decirle, yo también soy cristiana, pero el mío soy cristiana católica, ¿no? Y ellos son cristianos que a veces, por decir cristiano, ya hemos pensado que es otra religión. Sin embargo, vienen también con Jesús, entonces que nosotros también creemos en Él, ¿no? También vamos a ver que en las grandes religiones, como son los musulmanes y los cristianos, están de acuerdo en que hay un solo Dios, por ejemplo, ¿no? Los dos creen, tanto los musulmanes y los cristianos creen que hay un solo Dios, pero ambas religiones definen un Dios de diferente manera y sostienen muchas creencias que no quieren reconciliarse, o sea, dicen, esto es para nosotros y nadie nos cambia, ¿no? Y entonces, en esos sentidos, pues a veces no llegamos a ser no buscamos el pluralismo, sino que nos quedamos con el fundamentalismo. Lo mío es lo primero, lo mío es lo verdadero y no voy a mi brazo a torcer con las otras, ¿no? Entonces, sin embargo, nosotros vamos a ir viendo que lo que tiene que primar aquí es el respeto, porque Dios, nuevamente les digo, nos ha hecho libres de poder entender y comprender lo que es esa relación con ese ser superior. Tiene que haber una libertad religiosa la libertad religiosa es la que va a garantizar las múltiples religiosas y que pueden rendir culto de una manera que ellos van conveniente en cada religión, ¿verdad? Nosotros vamos al templo, vemos que está ahí, pero otros tienen, por ejemplo, la sinagoga o tienen sus oraciones que hacer 5 veces al día. Nosotros a veces hacemos 1 o 2, participamos de la misa, a veces sí. Entonces la libertad ahí está, ¿no? La libertad de que tú puedas realmente valorarte como una persona religiosa o también no, ¿verdad? Entonces,
En este sentido, en esta libertad tenemos que respetar lo que cada uno va haciendo. En cambio, en el pluralismo religioso se ve que hay muchas religiones y todas que se va diciendo, sí, cada uno tiene su idea de ser y bueno, se les deja, ¿no? Y su Biblia es claramente que en algunos sentidos la Biblia no dice que realmente Dios no ha dicho o Jesús no ha dicho haz tu iglesia o tu religión a cada apóstol, por ejemplo, ¿no? Sino que ha dado unas pautas para que podamos tener todos juntos y poder entendernos más. Pero sin embargo, todavía tenemos eso, ¿no? En el mundo son reconocidas 5 religiones, las más grandes, ¿verdad? Después de eso ya hay otras que se han ido desglosando de eso y eso nos hace ver de que todo ser humano, quiera o no quiera, va buscando a lo largo de su vida esa relación con ese ser superior que le satisfaga algunas preguntas, que le encuentre respuestas a las interrogantes que el ser humano tiene. Entonces, ¿qué debemos estimular generalmente? O sea, que tenemos que ir buscando esta libertad religiosa, pero al mismo tiempo comunicarnos, ¿no? Las enseñanzas que nos da en la Biblia, ¿no? De que hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese mediador entre Dios y los hombres es Jesús, ¿no? Eso está, por ejemplo, en la Biblia, en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5, que nos va a hacer esa relación con ese ser superior, que es Dios Padre, que nos ha dado la vida, que ha dado toda la creación, es por intermedio de Jesús. Por eso Jesús dice en algunos momentos, el que me conoce a mí, Padre, ¿no? Entonces, hasta ahí vamos a ir viendo, chicos, y la siguiente vamos a tener que ver todavía y profundizar más. Si hay alguna pregunta, algo en la clase, ¿sí? Gracias.